que también ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, quien tenía mucho que no saludaba, pero le he pedido que nos acompañe para ayudarnos, iluminarnos con su análisis, porque, carambas, cómo hay ruido, patadas, jaloneos, piquetes de ojo y cosas peores, querida Leticia, en este momento político, histórico de nuestro país. ¿Cómo le va, doctora? Vicente, qué gusto verte. He coincidido con Toñito, pero no te había visto a ti, por tanto me da muchísimo gusto igualmente saludarte. Y bueno, pues sí, deja tú echar luz, por lo menos echar montón, porque yo creo que a este tema sí hay que darle muchas vueltas del momento que estamos viviendo, ¿no? Que Guadalupe Acosta Naranjo en la lona dice, vamos a intentar detener que asuma el cargo Claudia Sheinbaum si nos siguen dando duro. Hazme tú el favor. Están en el ridículo total, ¿eh? Fíjate que sí, en varios niveles. Uno es, bueno, un impacto del Lili Telles que ya les dio a todos, ¿no? Ya es como un síndrome, ya una cosa delirante, porque realmente venir a decir que van a detener la toma de posa, bueno, de verdad, y sobre todo la opción que perdió porque ellos estuvieron dispuestos a tirar a la borda un partido históricamente, ¿no? De importante para la transición en este país y que al final se aliaron, pues, con su adversario histórico, pero también con su contrario ideológico, el PAN y el PRI. Entonces, realmente el PRD se merece lo que tiene, se merece incluso en términos de poesía histórica, te diría yo, que dos de los senadores que quedaron de ese partido, los únicos que quedaron, al final de cuentas, bueno, vean por la cuestión ideológica que es más cercana, en todo caso, para sobrevivir para ellos, Morena, que irse con sus adversarios, como decía yo. Entonces, esa es la parte que es ridícula, es delirante, es de risa, pero pues alguien le tiene que poner color al asunto también, Vicente. Si no, pues todo sería como muy formal y todo se va dando. Pero en la otra parte, que yo ahí es donde digo que, ay, man, si hay que echarle un montón, porque fíjate que no, yo creo que no hemos calibrado los días, hora por hora que hemos vivido los mexicanos la última semana. Es que han sido una tras de otra y en paralelo, pero luego no los ligamos, que si Ken Salazar lo que dijo, que si le dieron a uno de los magistrados a revisar la decisión que había tomado ya el INE antes de pasar al Tribunal Electoral, que si una marcha por aquí, que si se empiezan a descubrir algunas cosas que, bueno, pues no se tenían consideradas, ¿no? Como, bueno, la misma salida esta de Lenia Batres que notificó, ¿no? Que estaban poniendo ya una propuesta que en términos teóricos le decimos, pues el famoso lawfare, Vicente, que es un intento de por la vía de lo legal poderle dar la vuelta a circunstancias democráticas y poder en todo caso cortar el rumbo que tenía, como bien ha ocurrido en otros países de América Latina. Por ejemplo, la destitución en su momento y encarcelamiento incluso de Lula da Silva en Brasil tuvo que ver muchísimo con todo un aparato legal, los jueces, luego los diputados, designando el lugar donde iban a poner en su momento a la presidenta, a la que sacaron del poder, y en otro momento a Lula da Silva. Entonces, no estamos jugando. Aquí se han decidido muchas cosas en nuestro continente a partir de esta, digamos, parafernalia legal que supone que, bueno, pues está haciendo bajo el mandato legal. Y por ahí estábamos, Vicente. Eso es lo más grave. Que cuando hagan la serie de Netflix de estos días que hemos vivido, ahora sí que los días que hemos vivido en peligro, nos vamos a dar cuenta realmente todo lo que fue pasando y que no es gratuito. El embajador de Estados Unidos, oye, con lo que tendría que estar preocupado es con que su candidata avance allá en Estados Unidos, Kamala Harris, con que en todo caso su opción política demócrata pues tenga un lugar en el futuro político de ese país, porque aunque ha avanzado ella, siguen muy cerca. O sea, hay un electorado muy fuerte del trumpismo y en ese sentido, bueno, pues obviamente vamos siguiendo ese tema, pero él tendría que estar más ocupado con eso y yo por eso creo, Vicente, que yo creo que Ken Salazar se fue de largo hacia su propia opinión y en la representación que él tiene de estos intereses transnacionales económicos de alto perfil que están en nuestro país
y no necesariamente, digo, obviamente no puede hablar por sí solo, él representa al gobierno estadounidense, pero sin embargo, cuando pensamos en el gobierno decimos, bueno, Biden es el presidente que no pudo ser tampoco candidato electoral, Kamala Harris, vicepresidenta, pero que ahorita lo que la preocupada es el tema de la candidatura. Pero entonces, ¿quiénes son el gobierno estadounidense? Entre otros, un amigo porque como visita Blinken, ¿no? Digamos, una fuerza muy, muy potente en el sistema político estadounidense, que hace una semana andaba en Israel tratando de ver cómo pueden apagar el fuego, no tanto porque quieran terminar esa situación que es tremenda lo que está pasando en Medio Oriente, Vicente, es una cosa que realmente no podemos creer lo que estamos viviendo, que estamos viendo, porque no lo estamos viviendo, sino a distancia y sin capacidad de mover ese tema. Y te lo digo porque va Israel en un intento de mover el escenario porque electoralmente lo necesitan en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fregados tendría que abrirle otro frente, Ken Salazar, a la candidatura? Yo no te digo que al gobierno estadounidense, pero a la candidatura, en términos de que cualquier declaración, pues la puede usar el adversario, ¿no? O sea, un poco enemistarse o la pausa, como dijo López Obrador, pues es un mensaje político sin consecuencias, la verdad, más que, digo, diplomáticas a un nivel superficial, porque no está estipulada esta figura, pero sí, pues es como un llamamiento y por tanto es abrir frentes o frentitos, vamos a suponer que eso no le impacta de manera brutal, pero sí puede entrar en el escenario donde en vez de estarse ocupando en esa candidatura que no la tienen fácil, pues se tienen que estar dando la vuelta para ver cómo estuvo y qué pasó con esta declaración que al final pues vimos que el propio Ken Salazar pues, se dio cuenta de, no sé si se habrá dado cuenta o le habrán jalado las orejas para decirle, oye, espérate, no nos abras ese frente, sobre todo Claro. porque el asunto está avanzando, bueno, y ahora más cuando ya se declaró formalmente desde el Tribunal Electoral el hecho de que la mayoría, como fue designada y como fue mandatada por el pueblo de México, avanza y entra toda la parte pragmática que a veces no nos gusta, Vicente, yo te lo digo sinceramente, pero de las alianzas para tener la mayoría que permita aprobar las cuestiones que en este momento el partido en el poder con sus aliados quieren que pasen porque están mandatados por nosotros a que avancen esas reformas que nos prometieron, Vicente. Por cierto, retumba